Hola, muy buenos días, bienvenidos a College 360, bienvenidos un miércoles más a Memorias NCAA. Hoy nos adentramos en la segunda ronda del March Madness de 1996. Ya sabéis, llevamos desde principios de junio todos los miércoles haciendo una previa de la temporada 95-96, hablando de la regular season, los torneos de conferencia, incluso tuvimos con nosotros a Tony Mesa para hacer un analytics, ¿no? Un clásico analytics de College 360 sobre esta temporada. Y desde el pasado miércoles ya nos hemos metido en el Madness. Y hoy hemos llegado a la segunda ronda de este Madness. Las cosas se estaban poniendo calentitas. Eh, intuyo que a lo mejor muchos de vosotros no os quedasteis la hora entera que me pasé hablando sobre la primera ronda del Madness la semana pasada. Voy a intentar hacerlo un poquito más animadito esta vez. Y también os voy a avisar de que vamos a intentar tener alguna sorpresita para finales de agosto, ¿de acuerdo? Para esa Final Four, esa final nacional. A lo mejor vamos a ver si hay tiempo, intentaremos tener una sorpresita que nos haría bastante ilusión. Así que nada, venga, vamos a hablar de esta segunda ronda del Madness. Vamos a empezar por la región este, partidos que se jugaron en Providence. El número uno, UMass, de la región este frente a Stanford. Partido bastante entretenido. No hay link de este partido, pero ya sabéis, en la lista de reproducción que os dejo con la cobertura a nivel nacional en América de la CBS, prácticamente podéis ver la totalidad de este partido porque fue el primero que se jugó el sábado 16 de marzo de 1996. Stanford y Massachusetts. Ya sabéis, Massachusetts llegaba como número uno del país, número uno de la región, como gran favorito, y Stanford venía de derrotar a Bradley en la primera ronda con un partidazo de Brevin Knight. Pues bien, Brevin Knight se vuelve a salir en este partido. Acaba con 27 puntos, 9 asistencias. Muy. Me apetecía mencionarlo porque muchos de vosotros me habéis recordado en Twitter de Abre los ojos Brevin Knight, ¿no? En su época en la NBA. Y viendo los momentos de este partido frente a Massachusetts, hay una jugada de Brevin Knight que seguro que a muchos de vosotros os recuerda, ¿no? A esas épocas pasadas. Yo creo que Brevin Knight es de esos jugadores que cuando atacaba el pick and roll, como manejador, evidentemente, siempre lo hacía a una velocidad mínima. No era el típico jugador explosivo que intentaba aprovechar por velocidad el pick and roll, el bloqueo directo. Para nada. Él lo hacía muy pequeñito, muy lentito, metiendo un poquito el cuerpo, intentando siempre dejar al defensor atrás. Y es gracioso ver cómo en la NCA eso también se ve reflejado. Eso también se ve reflejado. Es que los jugadores en la NCA, a pesar de que los estilos puedan ser diferentes y las reglas diferentes, se pueden apreciar claramente cómo los hábitos de los jugadores son los mismos. Al menos en los años 90. Ahora tal vez vemos más cambios, ¿no? Más evolución cuando un jugador llega a la NBA, tal vez porque los estilos de juego son más diferentes. Pero bueno, el UMass Stanford, UMass, la verdad que un partido bastante completo de muchos de sus jugadores. Me gustaría mencionar, hemos hablado del backcourt de Carmelo Travieso y Edgar Padilla en el pasado, que para mí son los dos motores de este equipo, ¿no? Evidentemente Marcus Camby, jugador nacional del año, que hace un muy buen partido también, con 20 puntos, 8 rebotes, 7 tapones, pero también el equipo de Calipari, por aquel entonces, tenía tres jugadores, digamos, que completaban la rotación, porque realmente Yumas jugaba con una rotación de 6 realmente. Pues esos otros tres jugadores eran bastante parecidos todos ellos. Eran Dana Dingle, Donta Bright y Tyron Wicks. Jugadores que no. Yo creo que eran más aleros que otra cosa, pero que dos de ellos pues tenían que jugar y mucho y fajarse con gente más corpulenta y fuerte que ellos. Y la verdad es que Dingle y Donta Bright hacen un muy buen partido frente a Stanford. Yo creo que, digamos, deshacen cualquier otro tipo de opción que no sea la de Brevin Knight de anotar. Y ya sabéis que Brevin Knight no era precisamente solamente un anotador, aunque evidentemente tenía que coger las riendas de esta Stanford.
Y al final, bueno, pues Massachusetts se lleva el partido 79-74, un partido que yo creo que en los primeros 10 minutos de la segunda parte parecía tener más dominado, pero el gran trabajo de Brevin Knight les hace ponerse, yo creo que se ponen a 2 o a 1 punto, faltando pocos minutos, pero al final pues bueno, lo que hemos dicho, ¿no? Dingle, Donta Bright consiguen canastas importantes y Marcus Camby, que siempre era una opción muy sencilla, ¿no? Dar el balón a Marcus Camby hacia adentro, fuerza bastantes faltas y tiros libres. Eh, Así que UMass, el número 1, no se deja sorprender por Stanford. Y en la otra partido en Providence es un Arkansas-Marquette. Este partido he tenido menos opciones de ver, pero hay un jugador que me apetece mencionar. Karim Reed. Karim Reed es el base de Arkansas. Si bien no hace un gran partido, aunque acaba con 9 asistencias, es un jugador que se convirtió en una leyenda porque el chaval es de Nueva York. Bueno, el chaval. Ahora mismo el chaval probablemente casi me dobla en edad. Bueno, no, tal vez eso es demasiado. Pero bueno, Karim Reed era un jugón, ¿no? De Nueva York, que ya en instituto era conocido sobre todo por su juego callejero, ¿no? En las calles de Nueva York. Y que después Karim Reed, si no me equivoco, también jugó en los Globetrotters durante unas cuantas temporadas. O sea, Karim Reed, un jugador muy bajito, pero que era el timón de esta Arkansas. Esta Arkansas que se llevó el partido con un magnífico inicio de segunda parte. A mí me encanta Derek Hood. A mí me encanta Derek Hood, la verdad. Darnell Robinson estuvo un poquito más fallón, pero la verdad es que el equipo defendió bastante bien, muy bien organizado con Karim Reed, que estuvo muy fallón en el tiro. Y lo que digo, un equipo Arkansas que ya venía de ser finalista el año anterior, que tenía algunos jugadores con experiencia, que habían perdido a su principal baluarte, Corliss Williamson, que había tenido una temporada bastante decepcionante. Bastante decepcionante. Creo que Arkansas estaba casi en el top 10 o top 15 ranking de pretemporada, pero acabó la SEC en unos puestos bastante bajos, la verdad, con un récord de 20-12 en total, que al final, bueno, pues venciendo a Marquette, que sinceramente ya Marquette lo poco que le he visto no me ha parecido nada del otro mundo. Un equipo muy fallón en general, tirándose bastantes triples que no venían a cuento. Y eso que el partido, la verdad, debería haber estado más igualado, ¿no? Porque ambos equipos tuvieron fallones y demás. Pero la verdad es que Marquette, sobre todo ofensivamente estuvieron fatal. Mira, un datito sobre Marquette que tengo aquí. Marquette se tira 30 triples, solo mete 10, 33%. Pero es que en tiros de 2 hace un 5 de 26 en tiros de 2, 19%. Claro, muy buena defensa de la zona, muy buena defensa de la zona, con un Darnell Williamson magnífico, la verdad. Darnell Williamson magnífico y un Arkansas que en base a la defensa, sobre todo, se plantan en ese Sweet 16 que se iban a enfrentar a Massachusetts. Eh, Demasiado, ¿eh? Evidentemente yo me sé los resultados, pero demasiado me parece esta UMass para esta Arkansas, aunque venían en racha, ¿no? Tras haber vencido a Penn State y Marquette. Si nos vamos a la parte de abajo, North Carolina, Texas Tech. Este es el último partido que me he visto y la verdad, Texas Tech, otro equipo que sabía que tenía un récord muy, muy positivo, solo habían perdido un partido frente a Eastern Michigan en el Non-Conference en esa temporada, o sea, un récord tremendo de Texas Tech, un 31, perdón, un 29-1 llegaron a este partido. Y se enfrentaron a North Carolina de los Freshmen, ¿no? De Jamison, de Okulaya, de Vince Carter, con un Jeff McInnis como gran anotador, ¿no? Que fue el máximo anotador de la primera ronda. Pues bien, no le dieron opción, la verdad. Texas Tech es todo lo contrario a lo que podamos pensar que es Texas Tech hoy en día. Texas Tech era un equipo muy atlético, era un equipo que salía muy rápido al contraataque, un equipo que tomaba decisiones. Nosotros conocemos a Darvin Ham y Tony Batty, que ambos jugaron en la NBA. Cositas interesantes. Darvin Ham realmente, a pesar de su altura, hacía de pivot y defendía también al pivot, a Sergi Zwicker, a pesar de que Darvin Ham era más bajito que Tony Batty. Pero es que Tony Batty, en ataque,
te tiraba desde fuera. Él se metía sus tiros de 4 o 5 metros, creo que mete un triple también, rebotea muy bien, por supuesto, Tony Batista, Alvin Hart también. Y sobre todo los bases, el backcourt consigue muy buenas canastas, muy buenos espacios para estos jugadores. El partido empieza con Batty Darvingham, la verdad, anotando muy fácil. Y North Carolina se mantiene en el partido. Se mantiene en el partido con un muy buen Jeff McInnis, aunque a mí no me gusta Jeff McInnis y su juego en este partido, forzando muchos tiros. No es un jugador que en el uno contra uno sobresaliese, la verdad. Era más a base de, iba a decir, de hombro, ¿no? Uno contra uno de hombro, de empujar un poquitín al rival y tener algunos tiros, floaters un poco inverosímiles. North Carolina no me gustó para nada. Dante Calabria, que era el tirador, ¿no? El blanquito del backcourt, contra un equipo tan atlético como Texas Tech lo pasa fatal, tanto en defensa como en ataque. Muy desaparecido. Sergi Zwicker, el pivot, que luego jugó en el Tau, por cierto. Sergi Zwicker jugó en el Tau y creo que jugó en otro equipo, en el Breogán, si no me equivoco, en el 2000. También muy mal. Y Texas Tech que domina el partido. En Texas Tech me quería parar en un jugador, bueno, hay muy buenos jugadores. Corey Carr sale desde el banquillo y te mete 3 triples al final de la primera parte, prácticamente consecutivos. Coy Smith es, tanto en ataque como en defensa, un jugador vital para esta Texas Tech. Jason Martin el base, pero me gustaría hablar de Jason Sasser. Jason Sasser, senior por aquel entonces. Creo que fue drafteado en la NBA, pero no llegó a jugar. Participó en el Mundial del 98, ¿os acordáis? Ese Mundial que Estados Unidos llevó a jugadores que jugaban sobre todo en Europa, pero fuera de los Estados Unidos. Bueno, pues Jason Sasser domina el partido, 27 puntos, sobre todo en la segunda parte no da ninguna opción, ningún tipo de opción a que North Carolina se acerque en el marcador. Este es un jugador, era el máximo anotador del equipo, 18 puntos por partido, Jason Sasser. Mejor jugador de la Southwest Conference, acordaros la Southwest Conference con todos los equipos de Texas por aquel entonces. Y es un jugador que, de verdad, físicamente, para la época, físicamente, su tiro de media distancia, su fade away, ¿no? No voy a decir a lo Michael Jordan, porque nadie lo hace como Michael Jordan, pero la manera que tenía de pivotando de espaldas, poder crearse su propio tiro, porque tiene un cuerpo muy fuerte, entonces sus defensores, escoltas sobre todo, no le podían parar. Me parece un jugador tremendo, Jason Sasser. La verdad es que estos Red Riders me sorprendieron para bien. Para bien. No los había visto prácticamente ningún partido esta temporada. Sabía de su récord. Y la verdad es que lo hicieron tremendo. Tremendo. Desarbolaron al equipo de Dean Smith. Por cierto, entrenados por James Dickey. James Dickey, que estuvo básicamente en Texas Tech durante 10 años, más o menos. 95-96 fueron sus mejores años y luego entrenó a Houston a principios de la década del 2010, si bien recuerdo, con no mucho éxito, la verdad. Pero bueno, no es día para criticar a James Dickey porque la verdad es que esta Texas Tech fue increíble. Hasta el punto de que, si me preguntáis, Texas Tech se iba a enfrentar a Georgetown en la siguiente ronda. Georgetown se deshizo de New Mexico. Georgetown eh, tiene un partido complejo frente a New Mexico, una primera parte bastante más igualada hasta que Allen Iverson, con malos porcentajes en la primera parte, se desata en los primeros minutos de la segunda. O sea, Allen Iverson, pues lo que sabemos de Allen Iverson, ¿no? Y además está Georgetown, que intentaba jugar un juego más rápido de lo que Georgetown nos tenía acostumbrados en los 80 sobre todo, ¿no? Con esos grandes pivots que tenía. Está Georgetown al principio de la segunda parte. Básicamente creo que Iverson mete 3 triples en los primeros 5 minutos. Jerome Williams domina el rebote. Y quería mencionar también desde el banquillo. Claro, es que desde el banquillo sale Jahairi White, que luego sería jugador de NBA también, que era el suplente de Jerome Williams y Ocela Harrington. Es que mucho poderío interior para esta Georgetown que claro, era esperar, ¿no? Todo lo que he podido ver de Georgetown, básicamente, es esperar al momento Iverson. Y Iverson siempre tiene, siempre, o prácticamente todos los partidos tenía momentos de 5 o 10 minutos en los que conseguía romper el partido, conseguía hacer un parcial muy favorable para Georgetown.
Y a partir de ahí el equipo pues mantenía ventajas, ¿no? Y esto fue lo que sucedió frente a New Mexico, donde jugaba Charles Smith, de Spider, como lo llamaban, que luego jugó en Europa y creo que jugó en el Real Madrid y en otros equipos en España. Máximo anotador de New Mexico, que tuvo un partido bastante fallón desde el tiro. Así que nada, Georgetown se iba a enfrentar a a Texas Tech en la siguiente ronda. Para mí, partidazo, tras lo que he podido ver de Texas Tech, partidazo completamente para el Sweet 16. Que resumiremos la próxima semana y yo me los tengo que ver. Y el UMass Arkansas, Texas Tech, Georgetown. Vamos a pasar a la siguiente región, la región Midwest. La región Midwest, esto va a sonar a lo de siempre, pero es que Kentucky se deshizo de Virginia Tech como se deshacía de prácticamente todos sus rivales esa temporada. Un partido que Virginia Tech aguanta todo lo que puede, sobre todo en la primera parte. Creo que hay un momento que se ponen a 7 al final de la primera parte y demás, pero es que el ritmo de Kentucky es imposible. Es imposible. O sea, en este partido fue Antoine Walker y Walter McCarthy los máximos anotadores. Pero es que te dominaban el rebote, te robaban muchos balones, tenían buenos porcentajes de tiro. Es que vamos a recordar el equipo de Kentucky. Kentucky salía con Anthony Epps de base, Tony Delk de escolta, Derek Anderson de alero y luego jugaban con Antoine Walker y Walter McCarthy por dentro. Pero es que en el banquillo tenías a Mark Pope, a Ron Mercer, a Wayne Turner, freshman, a Jeff Shepard. Claro, es que este equipo, una rotación muy extensa de Pitino que rompe los partidos, ¿no? Con esa presión. Fijaros si veis partidos de Kentucky, lo de siempre, creo que lo hablamos con mi hermano Jacob en el programa que hicimos sobre este equipo. Jugadores como Antoine Walker, que luego tuvieron la fama que tuvieron cuando entraron en la NBA, en el momento estaban tan bien dirigidos y creían tanto en el esquema de Pitino que en el momento en el que metieron una canasta, ¡boom! Ya estaban presionando, ni celebraban las canastas. Olvidaros de eso de mirar al rival, de hacer un mate, esas tonterías gilipolleces que se hacen hoy en día, que se pueden hacer por supuesto, pero que a mí me parecen tonterías, no pasaban en esta Kentucky. Básicamente porque en el momento en el que metes canasta lo que tienes que hacer es intentar defender la siguiente y volver a meter otra. Y esa era la mentalidad que tenía esta Kentucky, la que les llevaba a ganar partidos fácilmente, porque es que los equipos no tenían fondo de armario para aguantar el ritmo que les imponía Kentucky. Y nada, Virginia Tech hizo lo que pudo, pero al final acabó perdiendo de 24. De 24, que se dice poco. Y en la siguiente ronda, Kentucky se iba a enfrentar a Utah. Utah que se deshizo de uno de mis equipos favoritos en la primera ronda, a Iowa State. Este partido también se puede ver en la cobertura de la CBS, sobre todo. Cositas que me sorprenden aquí. Empieza el partido y Iowa State sale con diferentes defensas. Lo que más me sorprendió a mí fue que salió con una defensa en la que había 4 jugando en individual y Kelvin Cato como defendiendo en la zona, en zona. Se lo comenté a mis compañeros entrenadores, colaboradores de College 360. Y sí, algunos no entendían muy bien qué tipo de defensa era esta. La cosa es que esta defensa que se inventa Tim Floyd le dura poco porque se hace Kelvin Cato comete 2 faltas en los primeros 5 minutos. Y yo creo que el problema de faltas afecta a que, sorprendentemente, sobre todo por el tema físico, Michael Doleac, el pívot de Utah, dominase la zona. 23 puntos, 12 rebotes. A pesar de que Kelvin Cato al final acabó jugando 30 minutos, Doleac fue la mayor presencia tanto en el rebote como en interior. También tiro de media distancia. Muy bien Andre Miller, que era freshman por aquel entonces. Andre Miller, cuando el partido se está jugando, creo que va ganando de 2. Utah a falta de 2 minutos. Se está acabando la posesión. Se mete un triple tremendo. Tremendo. Que, bueno, normalmente se fallan, pero lo metió y ya se vio la clase de jugador que Andre Miller se iba a convertir. Un jugador muy clutch, ¿no? A lo largo de su carrera. Acaba con 14 puntos, 7 asistencias. Muy poquito de Van Horn, que venía de renqueante, ¿no? Esa primera ronda que no pudo jugar. Jugó pocos minutos, se cargó de faltas. Y en Iowa State, pues el de siempre, Dedrick Wilkby, ¿no? Que ya hablamos la semana pasada, 26 puntos. Sí que es cierto que Iowa State o Wilkby
falla canastas, falla tiros importantes en los últimos minutos. Igual que Andre Miller mete esa mandarina, ¿no?, que se tira, Dedrick Willoughby, que fue el máximo anotador y era el que se las tenía que tirar, pues falla canastas importantes que al final hacen que Iowa State cayese y que fuese Utah quien se fuese a enfrentar a los Wildcats de Pitino en la siguiente ronda. En la parte de abajo, este partido no he podido, en la parte de abajo que se jugó en Milwaukee, la de Kentucky-Utah se jugó en Texas. En la parte de abajo tenemos Louisville con el seed número 6 de esta región medio oeste contra Villanova, el seed número 3. Se puede decir una de las sorpresas, ¿no?, de esta segunda ronda. No he podido ver muchos minutos de este partido, sobre todo porque no lo echaron y no hay vídeo de él, la verdad. Sí que me sorprende que al principio Villanova sale muy enchufado con Kerry Kittles metiéndolas todas. Y Louisville poquito a poco se va metiendo en el partido con un DeJounte Wade, que ya hizo un muy buen partido en primera ronda. También dominando en esta segunda ronda. DeJounte Wade, para que la gente lo entienda, es un jugador, es un base que para la poca altura que tenía, más que un generador para sus compañeros, era un anotador. Pero era un anotador que no un Iverson o algo por el estilo. Era un anotador, no sé, más secundario, pero que no dirigía. No sé cómo explicar muy bien lo de John Webb, ¿no? El bajito, mira, muy parecido a Earl Boykins, aunque yo creo que Earl Boykins, que luego hablaremos de él, Earl Boykins en su carrera sí que se convirtió en un generador y de hecho daba bastantes más asistencias que DeJounte Wade. Mira, me voy a meter en DeJounte Wade, el base de Louisville, porque fue clave en este partido. Es un jugador que promediaba 3,5 asistencias, pero 16 puntos por partido en esta Louisville. Nada, el partido no puedo hablar mucho de ello porque no puedo verlo. Sobre todo destacar Samaki Walker sale desde el banquillo. 11 puntos, 4 rebotes cuando era el pívot titular. Y de John Webb y Alvin Sims, que ya dijimos, ¿no?, que en la primera ronda frente a Tulsa, creo que fue Tulsa, sí, Louisville frente a Tulsa, ese partido que se fue a la prórroga, estuvo bastante mal, pues aquí ayudó bastante a a Louisville a derrotar a Villanova y convertirse, hacer uno de los upsets de esta segunda ronda. Y Louisville se iba a enfrentar a Wake Forest, que es otro partido. Parece que estos partidos en Milwaukee no hay muchas referencias de ellos, la verdad. Este Wake Forest, Texas, 65-62 para los Demon Deacons. Con, en este caso, por fin, ¿no?, se puede decir, tenemos un medianamente buen partido de Tim Duncan, tras un horrible partido en la primera ronda, 13 puntos, 11 rebotes, buenos porcentajes de tiro. Pero aquí destaca sobre todo nuestro compatriota Ricky Peral, con 16 puntos, 6 rebotes, 2 de 3 en triples. Cuidadito con Ricky Peral, que si bien es cierto que en los partidos que yo he podido ver de Wake Forest durante esta temporada, más que un secundario, parecía un jugador terciario, ¿no?, pero sobre todo que daba altura y hacía buena pareja con Tim Duncan. Uno era el acumulador de balones y el otro era pues alguien más versátil, ¿no?, Ricky Peral. Por fin tiene un partido ofensivamente que destaca, ¿no?, en este caso como máximo anotador del equipo. 65-62 Wake Forest, que pasa a la siguiente ronda para enfrentarse a Louisville. Una opinión rapidita de esta región medio oeste. Estamos hablando de que es Kentucky, Utah, Louisville, Wake Forest. Visto el nivel de Wake Forest, que era el seed número 2, que lo pasó mal frente a Louisiana Monroe en la primera ronda, lo pasó mal frente a Texas en la segunda, que era el seed número 10. Luego tienes a Louisville, que ya en el partido en el non-conference Kentucky la demolió, y a Utah, que yo creo que tampoco iba a tener muchas opciones. Yo creo que a Kentucky se le ponía un caminito a la Final Four bastante claro, clarividente, lo podemos decir, la verdad. Yo creo que había un gran favorito. No sé cómo estarían las apuestas a estas alturas, tras el primer fin de semana del Madness, pero bastante clarito el camino de Kentucky para la Final Four. Bueno, vamos a pasar a la siguiente ronda. Vamos a ir rapidito, que al final siempre me lío, como de costumbre. Y es que en la siguiente ronda, la sureste, la Southeast, tenemos el partido entre
Yukon y Eastern Michigan. Aquí es donde está el Boykins. Yukon, partido muy serio de Yukon. Eastern Michigan empieza el partido, creo que empieza con un 7 de 9 en tiros, se marcha de más de 10 puntos en los primeros 10 minutos y Connecticut poquito a poco. Primero con un muy buen Ray Allen. Luego empezando a dominar el rebote. Ray Allen acabó con 25 puntos, 10 rebotes, 7 asistencias. Pero el tema del rebote, Doron Sheffer, el israelí, tremendo, sobre todo en la segunda parte, que es cuando se escapa Yukon, porque al final de la primera parte acaban bastante igualados, o sea, ya recuperan sobre todo gracias al poderío reboteador y de altura, ¿no? Con Travis Knight, por ejemplo. Recuperan bastante terreno al final de la primera parte. Y sobre todo en la segunda, Doron Sheffer domina el partido. Domina completamente el partido. Muy fallón Eastern Michigan en la segunda parte. Earl Boykins, que acaba la primera parte fantástico. Creo que anota sus 10 puntos en la primera parte. Hace un muy mal segundo tiempo. Lo mismo se puede decir de Derrick Dial. El único que se salva en Eastern Michigan es Brian Tolbert, que acaba con 36 puntos, ¿eh? 36 puntos. 14 de 24, 7 de 13 en triples. Pero tengo que decir que eh, muchos de ellos también son ya, digamos, cuando estaban a la desesperada, Eastern Michigan. O sea, 36 puntos que si bien es cierto, en los momentos clave, desafortunadamente, no es echarle la bronca a Tolbert para nada. Yo creo que Boykins, Derrick Dial tal vez tenían que haber estado más acertados, pero claro, es que acabaste con un 47% en tiros de campo y perdiste de 15. Y es que Connecticut acabó con un 54% en tiros de campo, 7 de 14 en triples. A destacar lo que hemos dicho antes, 5 de 9 Ray Allen en triples y Doron Sheffer 10 de 14, 8 de 10 en tiros de 2 con muchas penetraciones, posteando y un partido bastante completo del israelí. ¿Eh? La verdad es que esta Connecticut tampoco echó mucho de menos a Ricky Moore porque contra un equipo como Eastern Michigan, que era una mid-major al fin y al cabo, tampoco Ricky Moore, que se lesionó en la primera ronda, digamos, era tan necesario. Pero amigos, tal vez para el Sweet 16 Ricky Moore iba a ser mucho más necesario, porque en el Sweet 16 se iban a enfrentar a Mississippi State, que se deshizo de la Cinderella, ¿no? De la Cenicienta Princeton 63-41. Poca historia este partido. Aquí, sobre todo, hay un par de estadísticas que lo dejan bastante claro. Hay que recordar, es el último partido de Pete Carril en la NCAA. Así que si veis la cobertura de la CBS, hay bastantes vídeos introductorios al principio, entrevista al final, hablando de él. Pero es que me ha hecho mucha gracia esto porque cuando ves las estadísticas del Mississippi State Princeton, el partido, sinceramente, desde el final de la primera parte está prácticamente decidido, poquito. Dominio bajo los tableros tremendos de Mississippi State. Para que os deis una cuenta, Eric Dampier acaba con 20 puntos. Muchos balones bombeados al poste, porque claro, no tenía, quitando a Gabe Lewis, que era el pivot de Princeton, no había nada para defender a Eric Dampier. Sí que Dampier domina, pero la estadística que os va a dar una buena idea de lo que fue el partido es que en el tema rebotador Mississippi State domina el rebote 33-15. Pocos rebotes, acordaros de que Princeton juega 35 segundos por posesión. O sea que también hay pocos rebotes porque hay pocos tiros. Mississippi State tampoco mucho más rápido porque Princeton te defiende en zona y eso alarga las posesiones. Pero bueno, el dato es que 33-15 en rebotes a favor de Mississippi State. Princeton, de los 15 rebotes que cogió, los 15 son rebotes defensivos. Tienen un 0 así de grande en rebotes ofensivos. Que claro, no vas. Primero, si te doblan en rebotes y no coges ningún ofensivo, no hay manera. Y bueno, lo sorprendente realmente es cómo es posible que UCLA no le dominase el rebote a esta Princeton. Pero mejor para todos nosotros que dejan en la historia, ¿no? Esa victoria de Princeton sobre UCLA y esa victoria más que merecida de Pete Carril en el torneo de la NCAA. Así que Yukon Mississippi State, partido trampa. Partido trampa porque a Mississippi State ahí ya es una cosa bastante seria. ¿Eh? Mississippi State tiene cosas por dentro. Eric Dampier yo creo que es superior a Travis Knight. Y es un equipo muy, pero que muy rocoso. Muy rocoso Mississippi State. En la parte de Orlando, Cómo me gusta ver estos partidos en Orlando, porque se juegan en la cancha de los Orlando Magic.
es la cancha de los Orlando Magic y el pabellón de los 90, ¿eh? Entonces te recuerda toda esa época de Penny Hardaway, Shaquille O'Neal y demás. Boston College, Georgia Tech. Este es el partido de Stephon Marbury. Este es el partido donde Stephon Marbury a nivel nacional, en un torneo de la NCAA, se descubre hacia... Bueno, se descubre, ya era el freshman del año, se podía decir, ¿no? Era el freshman al que más ojos le tenían los periodistas. Pues bien, acaba con 29 puntos, 9 asistencias, domina el partido completamente, da espectáculo, pases sin mirar, dribbling, dribbling entre las piernas de un lado a otro, vuelve loco. A ver si tengo el nombre por aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vuelve loco al base freshman de Boston College, que se me ha olvidado su nombre, a Scooney Penn. Scooney Penn, que era muy jovencito, claro, y era muy bajito, y le vuelve loco. Fue freshman de la Big East, Scooney Penn, para que recordemos. Y nada, Stephon Marbury le maltrata. Iba a decir le humilla, no, no es para tanto, pero le maltrata completamente. Un partido con una anotación tremenda. Es que Stephon Marbury se va a 29 puntos, 10 de 12 en tiro de campo. No tuvo muchas más como esas en la NBA. Bueno, Stephon Marbury, 6 de 7 en triples. Pero es que Matt Harpring acaba con 20 puntos, 4 triples. Drew Barry, 15 puntos, 3 triples. 16 de 28 en tiros de 3. Georgia Tech. No era normal, ¿eh? No era normal que Georgia Tech acabase de esta manera. 27 asistencias, Dios, Georgia Tech. Partido bastante bueno y espectacular de estos Yellow Jackets. Que bueno, se deshacen de Boston College. Yo pensaba que este partido iba a estar más igualado, pero la verdad es que al principio de la primera parte, perdón, al principio de la segunda parte el partido estaba decidido. Así que Georgia Tech se planta con muy buenas sensaciones en siguiente ronda y se iba a enfrentar a Cincinnati, que se deshace de Temple. Una Temple que los dos partidos es que me cuesta hablar de ellos. Entre este partido y el de Oklahoma, una Temple que juega muy pocos puntos, que tiene problemas para tirar de tres, a poco que un equipo pudiese aprovechar o tener cierto acierto ofensivo, iban a eliminarles. Y así fue. Cincinnati, con un buen partido de Danny Forson por dentro, 18 puntos, 11 asistencias, y de Damon Flint con 22 puntos. Damon Flint, que realmente tampoco era un gran anotador en esta Cincinnati, creo que promediaba 12 puntos por partido. Pero bueno, se deshacen de Temple, tampoco mucho más de lo que hablar, porque la verdad es que Temple con Don Chaney de entrenador, fíjate que me cae bien Chaney, pero difícil de ver los partidos de Temple. Así que nada, Cincinnati, seed número 2, iba a ver las caras contra la Georgia Tech de Marbury en la siguiente ronda. Partido muy interesante. Cuidado con Cincinnati. Cuidado con Cincinnati. Que llegaba con un récord de 27-4. Que tenía un muy buen equipo. Muy buen equipo. Mucha rotación. Jugaba con 8 personas de rotación. Un Art Long que se llenó de faltas en este partido frente a Temple, pero que yo creo que es uno de los hombres clave de este equipo, un equipo muy físico y que le gusta también salir al contraataque, y que es muy coral, ¿eh? Así que cuidado con esta Cincinnati, que le iba a plantar cara segura a la Georgia Tech de Stephon Marbury. Y vamos a pasar a la última región, la región oeste, donde acabamos ya este resumen de la segunda ronda. Una región muy interesante, porque el número 1, Purdue, pierde frente a Georgia en segunda ronda 76-69. Esta Georgia que eliminó a Clemson, la Clemson de los freshmen en primera ronda. Pues bien, Purdue. Ya hablamos, cuando hicimos el resumen de la regular season, de que esta Purdue, a pesar de ganar la regular season de la Big Ten, dejaba bastantes dudas sobre si realmente era un seed número 1. Y si realmente, por ejemplo, estaba por encima de Kansas en el AP Poll, como estaba. Creo que el Purdue estaba en el número 4. Lo pasó muy mal frente a Western Carolina. Casi se convierte en el primer equipo, primer número 1, seed número 1 en perder en primera ronda. Y frente a la Georgia de Sandon Anderson. Digo Sandon Anderson porque es el jugador que más vais a reconocer de esta Georgia. Caen, yo iba a decir con estrépito, porque realmente el partido se les va en la primera parte. Con un gran Carlos Strong. ¿Carlos Strong jugó en la NBA? ¿O me estoy equivocando yo de Strongs?
O me estoy equivocando yo de Stroll. Lo más seguro que me estoy equivocando yo de Carlos Strong. Sí, porque no veo nada por aquí. Pero bueno. No, a lo mejor era Derek Strong. Me estoy equivocando yo. Pero sí, está Georgia con Shandon Anderson, pero que era un equipo muy coral. Teníamos el que estaba hablando de Carlos Strong, que acaba con 17 puntos este partido, que era una especie de 3-4 muy interesante. Tienes a Terrell Bell con 15 puntos, 8 rebotes como pivot. Shandon Anderson, Catu Davis, otro que este era el base, creo, si no me equivoco, que también tiene un partido bastante interesante. La verdad es que esta Georgia me sorprende para bien. Y hay que decir que esta Georgia, por cierto, está entrenada por Tavi Smith, que era el tercer año consecutivo que llevaba a su equipo al Sweet 16. Si no me equivoco, lo tendría que ver. Creo que este era su primer o segundo año en Georgia. A lo mejor era su primer año en Georgia. Pero es que con el equipo anterior que tenía, ya les llevó al. Vamos a ver, Tavi Smith, el bueno de Tavi Smith, que luego estuvo en Kentucky, ganó un campeonato con Kentucky. Vamos a verlo. Sí, este fue su primer partido con Georgia, pero es que en los dos últimos años estuvo en Tulsa, en la Missouri Valley, y también pasó al Sweet 16. Es que cuidado con Tavi Smith, que hacía malabares con los equipos, los equipos en los que pisaba y que luego se iba a confirmar cuando llegase a Kentucky, por cierto. No os voy a decir cuándo, pero no muy lejos de este año 1996. Georgia se plantaba en siguiente ronda frente a Syracuse, que se deshace de Drexel. Drexel, la otra cenicienta, ¿no? Que venció a Memphis en primera ronda. Bien, Syracuse. Aquí principalmente había un gran duelo, que era el duelo John Wallace frente a Malik Rose. Y John Wallace deja a Malik Rose en 11 puntos. Si bien coge 15 rebotes, el protagonismo de Malik Rose, por cierto, este partido lo tenéis en la playlist, que solo hay 3 partidos de la segunda ronda, por cierto, así que os podéis ver rápido, si no os veis la cobertura de la CBS, que está muy interesante. Pero lo que decía, esta Drexel tiene dos grandes problemas en este partido. El primero, que le hacen muy buena defensa a Malik Rose, no le dejan tirar, no le dejan que cree o que, digamos, se juegue el uno contra uno, con muchas ayudas o ayudas ficticias, con un John Wallace que defiende bastante bien. Y es que en los momentos en los que Malik Rose consigue encontrar a sus compañeros, es que Drexel acaba con un 6 de 30 en triples. Amigos míos, con 6 de 30 en triples no vais a ningún lugar. Mike de Rockies, que metió unos cuantos en primera ronda frente a Memphis, no mete ninguno. Chucky Tarr, 0 de 6. Jeff Myers, que era uno de los grandes anotadores, y no lo hizo, no fue el peor, 18 puntos, 3 de 8. Pero bueno, al final pasó lo que tenía que pasar. Esta Syracuse, que recordar lo que dijimos en el episodio pasado, una rotación muy corta, prácticamente 5 jugadores, un sexto si acaso si me apuráis. Se deshace de Drexel y se va a enfrentar a Georgia. Un partido muy interesante. Georgia-Syracuse, tal vez con menos renombre de otros de los que hemos hablado, pero que espero poder encontrar poder encontrar el partido completo entre Syracuse y Georgia, porque pinta bastante bien y además que me apetece mucho ver a Syracuse, que solo he podido ver un partido en la regular season. Así que la parte de Albuquerque se termina con Georgia y Syracuse en siguiente ronda. Y en la parte de abajo, dos partidos en los que digamos que los seeds más altos dominaron por completo. Arizona se deshace de Iowa. Arizona llegaba a este partido con uno de los pace o tempos más altos de todo el país. Entonces, antes de este partido se habla de cómo Iowa iba a poder ralentizar el juego de Arizona. Esta Arizona, que acordaros que tiene a un tal Ben Davis, a Miles Simon, tiene a Michael Dickerson, tiene a Jason Terry, aunque Jason Terry prácticamente ni jugaba, era sueño freshman. Pues bien, Iowa se planta en zona, ¿de acuerdo? Y, y en los primeros 10 minutos le meten 5 triples. Ya sabéis, las cosas que pasan cuando te quieres poner en zona. ¿Qué pasa? Que en el momento en el que Iowa quita la zona, Arizona ya se ha ido en el marcador y, digamos, Arizona empieza a jugar a lo que siempre le gusta y le gustaba jugar en aquellos momentos, que era jugar más rápido. Arizona era un equipo que metía más de 80 puntos por partido. Para que lo tengamos todos en cuenta. Y al final Iowa tiene poco que hacer. La verdad es que en Iowa
Lo poco que he visto, Jess Settles, que fue el que metió los tiros libres, creo, en el partido anterior, en la primera ronda, para sellar la victoria. Chris Kingsbury aparece desde el banquillo, mete 16 puntos, pero la verdad es que la segunda parte estuvo muy bien controlada. Siempre los parciales positivos de Iowa, Arizona respondía a ellos. Yo creo que nunca se bajó prácticamente de 10 puntos la ventaja de los Wildcats en la segunda parte. Y Arizona se emplazaba en el Sweet 16 frente a Kansas, en uno de los que yo creo que por aquel entonces se vería como uno de los grandes partidos del Sweet 16. Kansas se deshace la Santa Clara de Steve Nash. Cuando te lees muchos resúmenes del partido, ¿no? Sobre todo artículos, parece que todo estaba encuadrado a ser un Jackie Bond Steve Nash. Yo os voy a ver las estadísticas. Las estadísticas de Steve Nash. Steve Nash acaba con 7 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias, 1 de 11 en tiros de campo. Jackie Bond acaba con 2 puntos, 5 rebotes, 6 asistencias, 1 de 6 en tiros de campo. Kansas vence de 25. Los primeros párrafos de esos artículos dicen que Jackie Bond le ganó la partida a Steve Nash. Yo creo, sinceramente, que se anularon el uno al otro y la partida se la ganó Kansas a Santa Clara porque realmente, y ahí sí que estoy de acuerdo, si anulas a Jackie Bond en Kansas tienes 4 o 5 opciones que te anoten. De hecho, Ralph LaFrentz domina por dentro, sobre todo al principio del partido eran balones a LaFrentz, 19 puntos, 9 de 10 en tiros de campo. Gerard Haase, entrenador de Stanford, 12 puntos. Paul Pierce no tuvo un gran día en el tiro de campo, la verdad. Pero claro, es que en Santa Clara, quitando a Steve Nash, tenías ahí a Marlon Garnett, que luego le veríamos en la CB, y poquito más. Claro, tiene mucha más importancia secar a Steve Nash que secar a Jackie Bond. Entonces, digamos que para que Santa Clara le mirase de cara a cara a Kansas y le compitiese este partido, Steve Nash tenía que ser no mejor, bastante mejor que Jackie Bond. Y no lo fue. No lo fue. Se secaron. Sí es cierto que Steve Nash tuvo tiros, sobre todo al principio del partido, cuando Kansas empieza a ir en el marcador. Tiros bastante liberados porque Jackie Bond lo que le hacía a Steve Nash era no permitirle penetrar. Jackie Bond estaba muy, muy despejado Steve Nash. Fíjate, Steve Nash le dejaban espacios a Steve Nash para que no penetrase, para que no generase, para que no hubiese canastas fáciles. Y le dejaba tirar, no le explotaba, pero le dejaba más o menos espacio para tirar. Steve Nash no las metió. Y ahí, por ahí se le fue el partido a Santa Clara. Así que nos plantamos en la siguiente ronda, en esta región oeste, con un Georgia-Syracuse, muchísimas ganas de ese partido, y un Arizona-Kansas, que también tengo bastantes ganas de ese partido. Cuidado porque la región oeste... por cierto, la región oeste que no os he pasado el... Sí, sí, sí os lo he pasado. No, pensaba yo, digo, no sé si os he pasado aquí a la región oeste, pero sí, sí que lo he hecho. La región oeste yo creo que es de mis favoritas. Así que venga, vamos a repasar para terminar el vídeo desde el principio lo que nos íbamos a encontrar en el Sweet 16. La próxima semana lo resumiremos. Vais a tener algunos partidos bastantes. ¿Sabes? De 8 yo creo que vamos a tener 5 o 6 completos en la playlist la próxima semana. Entonces tenemos la región este, tenemos UMass Arkansas, favorito UMass, Texas Tech Georgetown, muy igualado. Por lo que he visto, cuidado, cuidado con Texas Tech. Región medio oeste, Kentucky Utah, Kentucky gran favorito, Louisville Wake Forest. Qué poca confianza tengo en Wake Forest. Qué poca confianza tenía en Wake Forest yo. Tampoco es que Louisville me parezca nada del otro mundo. Región Southeast, Yukon frente a Mississippi State, mucho más igualado de lo que los seeds puedan decirnos, y Georgia Tech Cincinnati, a pesar de lo de Marbury, típico partido que yo creo que Cincinnati puede dominar, mucho más físico que Georgia Tech. Y en la región oeste, lo que hemos hablado, Georgia, Syracuse, Arizona, Kansas, estos dos partidos son imperdibles para ver en la próxima semana, la verdad. Imperdibles. Así que nada, chicos, dejamos aquí el Memorias NCAA con la segunda ronda del Madness. Espero que os haya gustado. He intentado resumirlo un poquito más, pero claro, que al final me lanzo y no paro. Además, ya que me estoy viendo muchos partidos,
pues ya lo comparto con vosotros mis pensamientos y también descubro algunas estadísticas, porque no me había dado tiempo a ver muchas de estas estadísticas que os he ido comentando. Y nada, la próxima semana volvemos, vamos a hacer en el mismo día, a lo mejor sacamos, ya veremos, si sacamos un programita sobre el Sweet 16 por la mañana y el Elite 8 por la tarde, o a lo mejor sacamos uno el miércoles y otro el jueves. Veremos con Nacho cuál es el planning que tenemos para la próxima semana, aunque ya sabéis que llega agosto, nosotros ya estamos metidísimos en las previas de la temporada 23-24, que vamos a comenzarlas el 4 de septiembre, el lunes. ¿De acuerdo? Apuntar esa fecha. Así que nada, muchas gracias por estar ahí, por seguir. Ya sabéis, dejadme comentarios si queréis. Muchos de vosotros cuando pongo tweets hablando sobre los partidos que me voy a ver, me dejáis comentarios y me hace bastante ilusión. También dejármelos aquí en el vídeo, en YouTube, en iVoox, que no sé, me apetece bastante. Me estoy tragando toda esta temporada, me lo estoy disfrutando porque me encanta viajar, viajar en la historia, ¿no? Y descubrir sobre todo en este caso, temporadas en las que yo no vi prácticamente nada, solo me sé historias, ¿no? Y bueno, un placer compartirlo con todos vosotros y si os veis algún partido, ahora en veranito, en la playa o donde estéis, pues ya sabéis, dejadme comentarios que nos hace ilusión y nos apetece mucho que el baloncesto siga, ¿no? Ahora que el Mundial va a empezar en un par de semanitas, el Mundial de baloncesto, pues mira, 2 semanitas para ver el Madness del 96. Lo dicho, un placer. Nos vemos pronto. Este viernes volvemos, por cierto, con una previa de verano con Breakout Players. No la perdáis. Hasta luego.